Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien y sobre todo, listos para sumergirse en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a resonar profundamente, tocando las fibras más sensibles de sus corazones. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado acaparando titulares, marcando pauta en las redes sociales y, lo que es más importante, revelando la verdadera esencia de dos personalidades que admiramos muchísimo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nos centraremos específicamente en la forma en que Kerem ha estado actuando como un verdadero escudo protector para Hande en uno de los momentos más difíciles y desgarradores que le ha tocado atravesar. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, donde nos adentramos en el lado humano de nuestras estrellas favoritas, exploramos las complejas relaciones que los rodean y nos nutrimos de historias que inspiran y conmueven, les invito desde ya a que hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es un gesto completamente gratuito y créanme, la mejor manera de asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos este viaje emocional juntos. El vertiginoso mundo del espectáculo turco y en general el universo de la fama, a menudo nos presenta un tapiz deslumbrante de facetas brillantes, glamour ostentoso, éxitos arrolladores y alfombras rojas que brillan con la luz de los reflectores. Sin embargo, detrás de todo ese resplandor, de esa fachada a menudo perfecta, existen también momentos de profunda vulnerabilidad, de dolor punzante y de una tristeza que puede llegar a ser abrumadora. Y es precisamente en esos instantes cruciales donde la verdadera fortaleza de un ser humano se pone a prueba de la manera más cruda, y donde el apoyo incondicional de aquellos que nos aman se erige como un pilar fundamental, un salvavidas en medio de la tormenta. Hoy nuestro foco se dirige hacia Hande Erçel, una actriz de un talento innegable y adorada por millones de seguidores en todo el mundo, quien recientemente ha tenido que transitar por una etapa personal increíblemente dolorosa y desafiante. Y a su lado, firme presente, demostrando un amor y un compromiso que van más allá de lo admirable, ha estado Kerem Bürsin, su pareja y colega en la pantalla, pero sobre todo, un compañero de vida en las buenas y en las malas. La noticia que sacudió a muchos, que generó un torrente de mensajes de condolencia y tristeza, fue el lamentable y devastador fallecimiento de la madre de Hande, Aylin Erçel. Esta es, sin duda alguna, una pérdida que desgarra el alma para cualquier persona, pero adquiere una dimensión aún más profunda cuando se trata de la figura materna, ese vínculo inquebrantable, esa raíz que marca nuestras vidas de una manera indeleble. Las redes sociales se inundaron de expresiones de pesar y solidaridad para Hande, reflejando la empatía y el cariño que sus fans y colegas le profesan. Pero más allá de la efusión de mensajes virtuales, lo que realmente ha capturado nuestra atención y ha despertado nuestra admiración más profunda es la manera en que Kerem ha actuado ante este trance. No se trata simplemente de una presencia pasiva, sino de una protección activa, discreta pero increíblemente firme, que evidencia la profundidad de su relación y su compromiso inquebrantable con Hande. Desde el instante en que se conoció la noticia del delicado estado de salud de Aylin Erçel, Kerem Bürsin estuvo al pie del cañón, demostrando una entereza y una dedicación excepcionales. Las cámaras, a menudo ávidas de capturar cualquier detalle, lo retrataron en múltiples ocasiones visitando a su suegra, mostrando una preocupación genuina, un apoyo que trascendía con creces la mera relación de pareja. Estuvo ahí compartiendo el dolor, ofreciendo consuelo, brindando esa fortaleza y esa calma que en momentos de semejante desolación, uno necesita desesperadamente. Y tras el fallecimiento su comportamiento ha sido, sencillamente, ejemplar. Mientras Hande se refugiaba en el seno de su familia y se sumergía en el dolor, Kerem se convirtió, de manera natural y espontánea, en su escudo protector, en su ancla en medio de la tempestad. En innumerables ocasiones, cuando una celebridad atraviesa un momento tan delicado y personal como este, la prensa y los medios de comunicación suelen volverse implacables, ávidos de obtener declaraciones exclusivas, imágenes impactantes o detalles íntimos del dolor ajeno. Sin embargo, en este caso particular, Kerem Bürsin ha ejercido una especie de protectorado mediático sobre Hande, una barrera sutil pero efectiva. Hemos visto muy pocas apariciones públicas de Hande desde la trágica noticia, y cuando las ha habido, Kerem ha estado invariablemente a su lado, actuando como su portavoz de facto en muchas ocasiones, o simplemente como ese guardián silencioso que observa y protege. Él ha gestionado, hasta donde ha sido humanamente posible, la exposición mediática, permitiendo que Hande tuviera el espacio, la privacidad y la tranquilidad necesarios para poder procesar su duelo, para poder iniciar el arduo camino de la sanación emocional.
Un ejemplo palpable de esta protección se hizo evidente cuando, a pesar de la tristeza palpable que la embargaba, Ande tuvo que cumplir con compromisos profesionales ineludibles. En esos momentos de transición tan delicada, la presencia de Kerem era constante e inquebrantable. No la dejaba sola ni un instante, la acompañaba, le ofrecía una mano amiga que la sostenía, un abrazo reconfortante que le transmitía fuerza. Se podía percibir en su mirada, en cada uno de sus gestos, esa profunda preocupación por el bienestar emocional de Ande. Esto no es una pose pública, no es una actuación para las cámaras, es una actitud genuina que refleja el amor profundo, el respeto mutuo y el compromiso que profesan el uno por el otro. Además de su presencia física y su apoyo directo, Kerem ha utilizado sus propias plataformas digitales para enviar mensajes de apoyo indirecto, pero cargados de un significado muy profundo. En sus redes sociales, de manera sutil y elocuente, ha compartido reflexiones sobre la importancia vital del amor, el valor incalculable de la familia y la fuerza inquebrantable de la resiliencia humana. Son mensajes que, sin mencionar explícitamente la situación que están atravesando, resuenan con la necesidad universal de unidad, de apoyo mutuo y de fortaleza en los momentos más difíciles de la vida. Es una forma de validar el dolor de Ande, de recordarle en silencio, pero con toda la contundencia del cariño, que no está sola en esta batalla. Es fundamental destacar la discreción y la prudencia con la que Kerem ha manejado esta delicada situación. Vivimos en un mundo donde la información se expone y se amplifica a velocidades vertiginosas, donde la privacidad parece ser un concepto cada vez más escaso. Sin embargo, él ha optado por un enfoque más humano, más íntimo, más respetuoso. Ha comprendido a la perfección que el duelo es un proceso profundamente personal e íntimo, un viaje interior que cada individuo debe recorrer a su propio ritmo, y que Ande necesitaba tiempo y espacio para sanar, lejos del escrutinio constante y a menudo invasivo de los medios de comunicación. Esta actitud habla de una madurez emocional excepcional y de un profundo entendimiento de las necesidades de su pareja en un momento de extrema fragilidad. El apoyo de Kerem no se limita simplemente a estar presente físicamente, se extiende a ofrecer un apoyo emocional incondicional, un refugio seguro en medio de la adversidad. Kerem se ha convertido en ese hombro en el que Ande puede descargar su dolor, en esa voz que le recuerda su propia fortaleza interior, en ese recordatorio constante de que existe amor, luz y esperanza, incluso en medio de la más profunda oscuridad. Las relaciones amorosas en su máxima expresión son precisamente esto: un santuario seguro, un faro de luz que guía en medio de la tormenta, un puerto seguro al que arribar cuando las olas amenazan con engullirnos. Y la relación de Kerem y Ande en estos momentos parece ser un ejemplo cristalino de ello. Hemos sido testigos en el pasado de la química innegable que fluye entre ellos, tanto en la pantalla como en su vida cotidiana. Pero es en momentos de crisis, en las pruebas de fuego de la vida, donde realmente se forjan los lazos más fuertes, donde el amor se demuestra en su forma más pura y resiliente. Ver a Kerem protegiendo a Ande no solo como pareja, sino como ser humano, es algo que inspira, que conmueve profundamente y que nos recuerda una verdad fundamental: detrás de los personajes públicos, de las figuras mediáticas, hay personas reales con sentimientos reales, que sufren, que aman, que se caen y que necesitan, más que nunca, del apoyo incondicional de quienes les rodean y los aman. La forma en que Kerem ha manejado esta situación también pone de manifiesto un respeto profundo y genuino por Ande y por su proceso de duelo. No ha intentado acaparar la atención, no ha buscado protagonismo en medio de su dolor, no ha utilizado la situación para generar titulares para sí mismo. Al contrario, se ha puesto elegantemente en un segundo plano, priorizando siempre las necesidades, el bienestar y la paz emocional de Ande. Esta humildad, esta entrega desinteresada, son cualidades admirables que, sin lugar a dudas, fortalecen aún más el vínculo que los une. Además de su apoyo en el ámbito personal, el respaldo de Kerem se extiende al profesional. Aunque la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, puede ser implacablemente exigente, él ha demostrado una comprensión excepcional ante la necesidad de Ande de tomarse un tiempo para sanar, sin someterla a presiones excesivas. Ha defendido su espacio, ha respetado su ritmo, demostrando que entiende y valora que en ocasiones, la vida personal debe ocupar el primer lugar, por encima de las demandas profesionales. Para Ande, tener a Kerem a su lado en este momento de profunda vulnerabilidad es un regalo invaluable, un bálsamo para el alma. En medio de la devastadora pérdida, saber que cuenta con alguien que la ama incondicionalmente, que la protege con firmeza y que la comprende en lo más profundo de su ser, es una fuente de consuelo inmensa.
Es precisamente ese apoyo lo que le permite poco a poco comenzar a mirar hacia adelante, a encontrar la fuerza necesaria para transitar el arduo camino de la reconstrucción de su vida. Las redes sociales se han convertido, en cierta medida, en un espejo de esta fortaleza mutua, donde podemos vislumbrar el apoyo incondicional, las miradas cómplices y la reafirmación constante de su amor y su compromiso. Muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan cómo las parejas de celebridades manejan este tipo de situaciones de crisis, cómo logran mantener la entereza y la unidad en medio del torbellino mediático y el dolor personal. Y lo que estamos presenciando en Kerem y Hande es un ejemplo palpable de madurez, de amor verdadero y de un compromiso que trasciende las superficialidades. No se trata de un romance pasajero, de una pasión efímera, sino de una conexión profunda, arraigada en el respeto mutuo, la admiración sincera y el apoyo incondicional. Verlos juntos, superar juntos este difícil y doloroso momento, nos brinda esperanza y nos demuestra la belleza inmensa de las relaciones humanas auténticas y sólidas. Kerem Bürsin ha demostrado ser mucho más que un galán de telenovela, mucho más que una figura pública carismática. Se ha revelado como un compañero leal, un hombre sensible, un protector en el sentido más puro y noble de la palabra. Ha sabido estar presente ofreciendo su fuerza sin invadir el espacio de Hande, respetando escrupulosamente su dolor y brindándole el tiempo, el espacio y la seguridad que ella necesitaba para iniciar su proceso de sanación. Es una lección de amor profundo, de cómo, en los momentos más oscuros de la vida, la luz reconfortante de quienes nos quieren puede iluminar nuestro camino y guiarnos hacia un futuro más esperanzador. En resumen, queridos amigos, hemos explorado en profundidad cómo Kerem Bürsin ha sido un verdadero pilar, un sostén inquebrantable para Hande Erçel en uno de los momentos más dolorosos y desafiantes de su vida. Hemos sido testigos de su apoyo incondicional, de su admirable discreción mediática, de su fortaleza emocional y de su amor protector que actúa como un escudo. Ha sido un ejemplo inspirador de cómo una relación sólida y verdadera se demuestra no solo en los momentos de alegría y celebración, sino, y de manera aún más crucial, en los momentos de adversidad y dolor. Kerem ha actuado como un verdadero guardián, permitiendo que Hande transite su duelo con la mayor paz, el mayor respeto y el mayor amor posible. Es verdaderamente inspirador ver cómo, en medio de la fama, el escrutinio público y las presiones de la industria, la humanidad, la compasión y el amor verdadero prevalecen, brillando con luz propia. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido tan conmovedor y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, sobre esta historia de amor y apoyo incondicional. ¿Qué les parece la actitud de Kerem Bürsin ante esta difícil situación? ¿Creen, como yo, que el apoyo de la pareja en momentos de crisis es absolutamente fundamental para la superación personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus opiniones, responder a sus preguntas y dialogar con ustedes. Sus comentarios son extremadamente valiosos para mí y para toda nuestra maravillosa comunidad. Y si les ha gustado este contenido, si les ha aportado algo positivo, por favor, no se olviden de regalarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en reflexiones sobre el amor, el apoyo y la fortaleza humana. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.